¿Qué tal? Bienvenido maestro, maestra a este curso sobre cómo enseñar a los niños y a los jóvenes a manejar sus emociones, que está específicamente enfocado en el manejo inteligente del enojo. Este curso busca darte herramientas para conocer cómo autorregularte tú mismo en clase, pero también para conocer estrategias para llevar a los niños en este proceso de enseñarlos a identificar, comunicar y manejar sus emociones sanamente. En la primera parte vamos a hablar acerca de algunos puntos esenciales para el manejo inteligente de las emociones y más adelante vamos a enfocarnos en el manejo inteligente del enojo, dado que esta es una de las emociones más importantes que tenemos que aprender a manejar dentro del salón de clase y en el manejo de grupo. Así que vamos a comenzar. Cuando hablamos del manejo inteligente de las emociones, lo primero que me gusta analizar es cómo funciona el cerebro humano. Y para esto te voy a presentar este diagrama en el cual vas a poder observar que el cerebro humano lo podemos dividir en dos grandes áreas. La zona de abajo, que se conoce como el sistema límbico, la cual se encarga de activar las respuestas emocionales. Y la zona de arriba, que se conoce como corteza prefrontal, y esta se encarga de poder manejar, regular nuestras emociones de manera inteligente si es que nos dan las herramientas. Es decir, cuando nosotros obtenemos herramientas para un manejo inteligente de las emociones, esta zona que se conoce como corteza prefrontal, si nosotros lo decidimos, nos puede ayudar a dejar de ser nerviosos o, como dicen coloquialmente, a dejar de ser enojones. Y por eso es tan importante la educación socioemocional en la vida de los seres humanos, porque nosotros no somos personas que nuestras emociones nos controlan si aprendemos ciertas estrategias. Por el contrario, tenemos todo el poder de decidir cómo nos podemos sentir en un momento determinado. Y en este curso vamos a hablar de algunas estrategias sobre cómo lograrlo. Entonces, a partir de entender cómo funciona el cerebro humano, yo le explico a todo colegio o a toda escuela que enseña a sus maestros el manejo inteligente de las emociones, que si nosotros en el área educativa trabajamos el manejo inteligente de las emociones, estamos estimulando constantemente estas dos áreas del cerebro, la zona de la corteza prefrontal y la zona del sistema límbico, para que interactúen de manera balanceada y nuestros niños y nuestros jóvenes puedan tomar decisiones mucho más inteligentes. ¿Cómo funciona esto? Un ejemplo sería cuando alguien está enojado. Entonces, la corteza prefrontal tiene la capacidad de analizar y decir, me siento enojado. El sistema límbico está activo porque está activa esta emoción, pero tu corteza prefrontal te dice, bueno, pero yo creo en el respeto, creo en la amabilidad, entonces voy a analizar el porqué de mi enojo, voy a dialogarlo y lo voy a resolver, pero sin lastimar y sin herir. Lo mismo podemos hacer con el miedo. Cuando alguien se siente nervioso, si activamos la zona de la corteza prefrontal, podemos ayudarle a razonar el porqué de sus miedos, a ver si hay que hacer un plan de acción o hay que vencer el miedo. Y en este sentido, como yo les explico a los niños y a los jóvenes, es como si apagáramos el botón del miedo y de pronto regresamos a un estado de calma. ¿Cómo vamos a explicarle esta parte de la neurología a los niños y a los jóvenes de manera sencilla? Porque todos los educadores sabemos que parte de explicarles de manera didáctica tanto a los niños como a los jóvenes es hacerlo de manera sencilla. Así que te voy a compartir una historia que es la base de este programa, a través de la cual yo le explico a la gente los ejes del significado de un manejo inteligente de las emociones. Hace muchos años, en nuestro sistema solar había una nave que no sabía cómo volar. Volaba descontrolada por todo el universo. En ocasiones le salía mucho fuego de sus turbinas y tenía ganas de chocar contra todo lo que se atravesaba en su camino. Y en ocasiones se quedaba paralizada con cualquier objeto que se atravesara en su camino, como si no se pudiera mover más. Otros días le pesaban tanto sus alas que no podía emprender el vuelo. Así que estaba tan cansada de ser la única nave que no sabía cómo volar, que decide aterrizar en Marte con la decisión de reciclar sus partes y no volver a volar jamás. Pero un marciano que escuchó los ruidos que hacía la nave, porque salían unos suspiros por sus turbinas, se acerca a ella y le dice, oye nave, ¿qué tienes? A ver, platícame, ¿no? Entonces la nave le dice, no, marciano, es que hace mucho tiempo un extraño científico me puso un centro de controles para seres humanos y la verdad es que no tengo remedio. Entonces el marciano le dice, a ver, no es para tanto, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Me puedes enseñar, por favor, ese centro de controles que tú tienes? Entonces la nave abre su centro de controles y de pronto el marciano pudo observar
una serie de botones que parecían como emociones humanas. Y con mucha curiosidad el marciano le pregunta, oye, ¿me puedes decir qué es lo que pasa cuando prendes este botón? Con fuerza, el marciano intentó encender el botón negro presionándolo con su dedo, pero no tuvo éxito porque las emociones no se prenden con los dedos. Y eso fue lo que le explicó la nave. Ese es uno de mis problemas, marciano. Yo no sé qué es lo que enciende mis botones. No sé, de repente se prenden y luego se apagan. Y esto se parece mucho a lo que viven algunos seres humanos que no están conscientes de qué es lo que enciende su enojo, su tristeza o sus miedos. Pero el marciano era muy práctico y le dice, oye, nave, no te preocupes. ¿Por qué no vamos con el científico que te construyó para que te explique cómo manejar tu centro de controles? Entonces, esperanzada de lo que podía pasar, el marciano y la nave viajan muy contentos al planeta Tierra y cuando llegan con el científico le explica 3 instrucciones. Y estas 3 instrucciones son un eje central de lo que significa manejar las emociones con inteligencia. Primero que nada, le dice el científico a la nave, siempre debes saber qué botón tienes prendido, lo que equivale a que todos los seres humanos tuviéramos la capacidad de reconocer qué es lo que estamos sintiendo en todo momento y se nos hiciera natural poder nombrarlo. En mi investigación sobre el manejo de las emociones, algo que he encontrado comúnmente es que la gente dice, me siento mal. Sin embargo, muchos no dicen en realidad, me siento culpable, triste, cansado. Entonces, cuando nosotros hablamos de que tenemos que saber qué botón tenemos prendido, significa que tenemos que promover que nuestros niños y nuestros adolescentes acostumbren reconocer qué es lo que están sintiendo, más allá de decir, solo me siento mal. La pregunta sería, me siento triste, me siento culpable, me siento asustado, me siento temeroso. Para tener más claridad sobre la importancia de saber qué botón tenemos prendido, algo que tenemos que entender es que no es lo mismo emoción que sentimiento. ¿A qué me refiero? Las emociones son aquellas que han sido clasificadas de acuerdo a la investigación en la que han encontrado que existen ciertos circuitos neurológicos para cada una de las emociones. De acuerdo a las investigaciones, las emociones negativas son miedo, enojo, disgusto, tristeza, culpa y vergüenza. Y de cada una de las emociones se derivan una serie de sentimientos y que tiene que ver muchas veces con las diferentes situaciones ante las que nos enfrentamos y también se relaciona con la intensidad con la que experimentamos las diferentes emociones. Por ejemplo, aquí podemos ver la emoción del miedo, que es este botón representa esta emoción, y aquí vamos a ver que a partir de esto tenemos sentimientos como preocupación, me siento nervioso, me siento asustado, me siento desconfiado o me siento paniqueado. Como puedes ver, la preocupación es una activación del circuito del miedo en el sistema nervioso, pero de alguna manera podemos entender que es una activación muy leve. En cambio, cuando estamos experimentando un estado de pánico, es la misma emoción la que está encendida, sin embargo, se encuentra en un nivel de intensidad mucho más alto. En este curso vamos a estar trabajando con los alumnos para que ellos identifiquen qué emoción tienen encendida a partir de los diferentes sentimientos que experimentan por medio de diferentes gráficos y actividades. Pero tú como maestro también debes saber qué emoción tienes encendida a partir de los diferentes sentimientos que existen y por eso en tus hojas de trabajo vas a encontrar una lámina con esas características. Hablaba yo que las emociones negativas son miedo, disgusto, tristeza, enojo, culpa y vergüenza, pero las emociones positivas también tienen una clasificación. Aunque esta ciencia de la psicología positiva va a ir avanzando con el tiempo y posiblemente haya una clasificación más amplia de las emociones, para hacerlo didáctico, en este curso vamos a estar hablando de 3 estados emocionales positivos centrales. El primero de ellos es la calma, el segundo es la felicidad y el tercero es el amor. Y como te puedes dar cuenta en este gráfico, también puedes observar que la calma tiene muchos sentimientos, como por ejemplo la tranquilidad, la confianza, la serenidad, la certeza. Son sentimientos que provienen de un estado de calma. El amor, podemos sentir cariño, agradecimiento, cercanía, conexión. Todos estos son sentimientos que se derivan de la activación de la emoción del amor. Así, en la medida en la que nosotros les demos más palabras a los alumnos para que puedan identificar cómo se
será mucho más fácil poder llegar a qué emoción están experimentando y que cada vez en nuestros salones de clase y en el receso, nuestros niños, nuestros jóvenes puedan hablar acerca de lo que están sintiendo de manera natural, de manera coloquial, sin decir solamente que se sienten bien o que se sienten mal. Punto número 2, dice el científico. Debes conocer para qué sirven cada uno de tus botones. Ya vimos que la primera instrucción era, debes saber siempre qué botón tienes prendido, y la segunda es, debes conocer para qué sirven cada uno de tus botones. Lo que equivale a que los seres humanos conozcamos la función de cada una de las emociones. Yo no sé si lo habías notado, pero tenemos un cerebro lleno de circuitos emocionales. En esta gráfica puedes ver una zona del cerebro encargada de activar la emoción de la vergüenza. En esta otra gráfica puedes observar una zona del cerebro encargada de activar la emoción del miedo. Es decir, en la actualidad ya hay investigaciones que nos hablan de dónde se encuentran estas redes neuronales que inicialmente activan las emociones y en este sentido, a partir de esa activación, viajan por todo el cuerpo. A partir de saber que existen diferentes zonas del cerebro que activan las emociones humanas, yo me preguntaba a mí misma, ¿pero tú sabes para qué sirve la vergüenza, la tristeza o el enojo? Y la realidad es que me di cuenta que la mayoría de las personas ni siquiera conocemos la función de las emociones, pero para hacerlo divertido, en este curso te voy a invitar a que te preguntes a ti mismo, según la experiencia que has tenido en tu vida con la emoción del enojo, ¿cuál es su función? Es decir, ¿cuál es la función del enojo en el ser humano? Te invito a anotar la respuesta que venga a tu mente en tus hojas de trabajo y si estás haciendo este curso con más personas, ponerle pausa a este video y comparar sus respuestas. Hasta este punto tú debes haber anotado cuál es tu respuesta en relación a lo que tú crees que es la función del enojo. Ahora te invito a hacer esta siguiente reflexión. ¿Contestaste algo como el enojo sirve para desahogarse, para desquitarse o el enojo no sirve para nada? En una investigación que hice durante 4 años seguidos a más de 100 jóvenes de preparatoria, les hacía yo la misma pregunta y les decía, dime tú, según tu experiencia, ¿para qué sirve el enojo? Y me encontré que en promedio el 69% de los jóvenes pensaba que el enojo era para desahogarse o para desquitarse. Y el otro 5% me decía que el enojo no sirve para nada. Cuando nosotros analizamos la primera respuesta, nos podemos dar cuenta que si nosotros seguimos creciendo generaciones de jóvenes que piensen que el enojo sirve para desahogarse o para desquitarse, jamás vamos a terminar con la violencia que existe en nuestros días, porque cuando sentimos enojo, la mayoría de la gente no tiene la capacidad de razonar y lo único que hacen es intentar atacar o desahogarse y en este sentido los problemas no se resuelven. Después de hacerles esta pregunta, yo les pedí a los jóvenes que llevaran la misma pregunta a casa. Y me encontré que en promedio el 50% de los papás de mis alumnos contestaban que el enojo también servía para desahogarse o para desquitarse. Tal vez tú eres del 5% que pensó que el enojo no sirve para nada. En mi experiencia profesional me he dado cuenta que cuando la gente piensa que el enojo no sirve para nada, entonces lo que tratan de hacer es reprimirlo o guardarlo y eso hace que muchas veces esta emoción se quede sin resolver y no nos ayude a vivir en armonía o en paz. En este sentido, quiero que nos demos cuenta que uno de los problemas por los cuales la mayoría de la gente no maneja sus emociones sanamente es porque no sabemos para qué sirve. Quiero decirte que el enojo no sirve para desahogarte ni para desquitarte y el enojo sí tiene una función. En este curso vamos a hablar del enojo con mucho detalle y más adelante vamos a entender sus funciones. Pero lo que quiero que veamos es la importancia de entender la función de cada una de las emociones, porque las emociones son la energía que nos mueve. Es como si nosotros nos subiéramos a un automóvil y no supiéramos para qué sirve el indicador que dice que ya no tiene gasolina o cuando le falta aceite. Todos estos son indicadores importantes que nos ayudan a ir mejor por nuestro rumbo cuando vamos manejando. Lo mismo es el volante o el acelerador o el freno. Sobre todo el volante, el acelerador y el freno son estos elementos que ayudan a que el automóvil vaya en la dirección correcta.
y de cierta manera podemos decir que así funcionan las emociones. Son esta especie de sensores que nos están comunicando información importante acerca de nuestro entorno y nuestro interior, y sí tenemos que conocer para qué funcionan y cómo manejar su energía de manera positiva. Ahora sí, vamos a ver la última instrucción del científico. Dice, la primera era, siempre debes saber qué botón tienes prendido. 2, debes saber para qué sirven cada una de las emociones. Y la tercera dice, también debes saber que existen 3 fuerzas que encienden nuestras emociones. Para contestar esta pregunta, si estás tomando este curso en grupo, te invito a preguntarle a tu compañero de al lado cuáles cree que son las fuerzas que encienden sus emociones. Ya que escuche su respuesta, volvemos a seguir con la información. Cuando el científico estaba con la nave, le explica que existen 3 fuerzas que encienden las emociones. Y cuando nosotros sabemos cuáles son las fuerzas que encienden nuestras emociones, nos damos cuenta que nosotros somos responsables de lo que sentimos en todo momento, y te voy a explicar por qué. La primera fuerza que enciende nuestras emociones son las experiencias. Por ejemplo, si ahorita empezara a haber un terremoto donde tú estás, sería natural que se encendiera el botón del miedo. O si de pronto ves que alguien sale corriendo y se encuentra en peligro, también sería natural que se encendiera esta emoción. Las experiencias son todo aquello que pasa a nuestro alrededor, de lo cual nosotros muchas veces no tenemos control. Si tú solo dependes de tus experiencias para definir cómo te sientes, entonces eres una persona que tiene muchas posibilidades de ser víctima de sus emociones. Es decir, eres la persona que tal vez le dice a los demás, tú me haces enojar y tú me pones nervioso, y le echamos la culpa a las personas de por qué nos sentimos de cierta manera. Pero quizás esto se debe a que tú desconoces las otras fuerzas que encienden tus emociones. La segunda fuerza de la que te quiero hablar son las acciones. Ante una experiencia determinada, tú puedes recurrir a un acto que te permita sentirte feliz, que te permita sentirte tranquilo, que te permita sentirte en paz o que te permita sentir cariño. Esto es lo que sucede cuando alguien ante un terremoto actúa de manera heroica. Quizás al principio en el terremoto se sentía nervioso o asustado, pero ante sus acciones enciende el botón del amor porque se siente orgulloso de lo que estaba haciendo. Entonces, a pesar de que una experiencia puede activar un estado emocional, nuestras acciones pueden cambiar la manera en la que nos sentimos en cuestión de segundos. Y la tercera fuerza de la que te quiero hablar son los pensamientos. Los pensamientos es el elemento que más determina cómo nos sentimos en un momento determinado. Y el mejor ejemplo que he vivido en relación a este punto es hace muchos años cuando estaba dando clases en cuarto de primaria. De pronto vimos que estaba bajando una araña desde el techo y todos estábamos asustados, bueno, casi todos. La mayoría se hizo a un lado, yo estaba tratando de ver cómo hacer para matar la araña grande, porque además era una araña grande, patuda, fea, bueno, yo la vi fea. Y de pronto veo a un alumno que sale corriendo atrás, me dice, no maestra, no la vaya a matar. Y le digo, ¿cómo que no? Y me dice, no, no la mate porque está súper cool la araña, es para mi colección. Y en ese momento me detuve y dije, wow, todos estábamos ante la misma experiencia. Una araña patuda con puntitos rojos y grandota. Y ante la misma experiencia, la mayoría estaban asustados. Yo en ese momento sentí mucho desagrado, pero uno de mis alumnos estaba feliz. ¿Qué sucede? Que la diferencia entre lo que estaban pensando los demás alumnos y lo que estaba pensando yo contra lo que estaba pensando el alumno feliz fue lo que cambió el estado emocional. En este sentido nos podemos dar cuenta que existen 3 fuerzas que encienden nuestras emociones, pero como le dijo la nave al científico, esto significa que de las 3 fuerzas yo puedo controlar 2 al 100%. Y el científico le contestó a la nave, estás en lo correcto. Tú y todos los seres humanos son responsables de lo que sienten en todo momento. Es decir, a través de nuestras acciones y nuestros pensamientos, como dijo la nave de los sentimientos, podemos encender nuestros botones favoritos. El truco está en enseñar a nuestros alumnos a manejar sus acciones y sus pensamientos para que ellos en todo momento se sientan con el poder de ser felices y se sientan responsables de su manejo emocional.
Cabe mencionar que esto toma tiempo, toma un proceso de maduración de los niños, porque la zona que permite que los niños regulen sus emociones, que es la corteza prefrontal, se termina de desarrollar a los 26 años. Pero si aprovechamos la infancia y la adolescencia para darles a nuestros alumnos herramientas para manejar sus emociones con inteligencia, podemos hacer un gran cambio en los adultos del futuro. Queremos alumnos que se conviertan en adultos responsables de su propio manejo emocional, que descubran que en ellos está el poder para ser felices, porque yo estoy segura que una sola generación de adultos que reconozca que el poder para ser felices se encuentra dentro de ellos, acabaremos con muchos de los problemas que se viven en nuestros días, como lo son las adicciones, como lo son problemas de infelicidad, de relaciones de pareja y sobre todo esta parte de las adicciones, porque no es más que la búsqueda de una felicidad artificial. Así que en este curso vamos a estar trabajando que los niños y los adolescentes reconozcan qué botón tienen prendido, que se les haga natural hablar de esta emoción, que vayan conociendo poco a poco para qué sirve cada una de las emociones. El curso tiene la intención de irles dando esta información de manera dosificada y que reconozcan que a través de sus acciones y sus pensamientos ellos tienen el poder para encender sus botones favoritos, en otras palabras, para ser felices. A partir de este primer módulo, te invito a pensar qué manejo le has dado tú a tus emociones durante tu vida, si tenías la conciencia de cuáles son las fuerzas que encienden tus emociones y sobre todo si tú te has sentido víctima de tus emociones durante tu vida o te has sentido que tienes la capacidad de manejarlas y controlarlas, para que con esta conciencia podamos comenzar no con el qué hacer, sino con el cómo. Vamos a comenzar en esta segunda parte reconociendo cuál es tu relación con tus emociones. No podemos pretender enseñar a los niños y a los adolescentes a manejar sus emociones si no comenzamos con lo que nosotros hacemos con ellas. Según el autor Daniel Goleman, existen dos extremos a través de los cuales manejamos las emociones de manera destructiva. Es decir, si tú te identificas en cualquiera de estos dos extremos, algo que tienes que hacer es reconocer que no es sano y tienes que hacer algo para cambiarlo. El primero de ellos es cuando nosotros magnificamos o exageramos las emociones, y esto se relaciona íntimamente con el hecho que durante generaciones muchos de nosotros crecimos viendo telenovelas o caricaturas como Bob Esponja, donde lo que observábamos era una magnificación emocional, y en este sentido las personas se sienten víctimas de lo que están sintiendo como si no tuvieran control, y se parecen más o menos al cuento de la nave de los sentimientos, donde ella sentía que no había nada que le permitiera manejar sus emociones. Tenemos que reconocer que en este extremo se promueven mucho las relaciones de chantaje emocional y de manipulación que a la larga dañan mucho las relaciones interpersonales. En el otro extremo están aquellas personas que aprendieron a evitar o a reprimir las emociones. Estas son personas que a pesar de lo que sienten siguen derecho sin cuestionarse, bueno, me siento asustado, como que lo van ignorando y lo van dejando y lo van dejando, hasta que eventualmente esto a veces se manifiesta con una reacción emocional explosiva, es decir, pasan de evitar sus emociones a magnificarlas y no se resuelven las cosas. O en otros casos también lo que sucede es que el evitar las emociones y el tratar de controlarlas provoca que se desarrollen enfermedades físicas. Cada vez hay más estudios que comprueban que el estado emocional en el que nos encontramos determina en gran medida si nuestro cuerpo está trabajando de manera saludable o está trabajando en contra suya. En este sentido, mientras más tiendes a estar guardando las emociones, existe el riesgo de que estés acumulando emociones y las dejes sin resolver, y en eso poco a poco el sistema de alarma del cuerpo empieza a generar problemas que a la larga generan enfermedades crónicas. Lo que quiero dejar muy claro es que ni magnificar las emociones ni reprimir las emociones o ignorarlas funciona para un sano manejo emocional. Goleman explica en su libro Inteligencia Emocional que tenemos que estar en un punto medio en el cual vamos a reconocer las emociones, no las vamos a hacer grandes, vamos a razonarlas, vamos a entenderlas, y a partir de ello
resolverlas. Un ejemplo de esto puede ser cuando tienes miedo, ¿verdad? Alguien siente miedo y tiene esta pequeña tensión. En lugar de reprimirle y decir no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, dices, oye, te quiero decir que tengo miedo. Fíjate que tengo miedo de que no sea responsable con lo que a ti te toca hacer y quiero platicar de eso, acerca de mis sentimientos contigo. Y lo dialogamos, lo platicamos, pero no es una plática donde yo me suelto llorando y hago un gran drama, una gran telenovela y solo porque estoy llorando tú tienes que hacer lo que yo te digo. Realmente se convierte en un diálogo tranquilo donde las personas reconocen sus emociones. Como saben para qué sirven, es mucho más fácil hablar de ellas y a partir de eso regresamos a un estado de calma, es decir, en un manejo inteligente de las emociones. Sí nos permitimos experimentar emociones negativas, pero tratamos de llegar lo más pronto posible a lo que es el equilibrio. Y el equilibrio está en estos 3 estados emocionales que son felicidad, amor o calma. A partir de una emoción negativa, la mayoría de las veces la meta es regresar a un estado de calma para después conectar en amor y estar felices. Pero en este sentido vamos a tratar de dar estas estrategias sobre cómo manejar las emociones de manera inteligente, tratando de regresar a este estado emocional, y lo vamos a hacer solamente en este curso con una sola emoción. Es decir, en la medida en la que entendamos de manera más profunda cada una de las emociones, vamos a poder llegar a este equilibrio emocional, y en este curso vamos a trabajar de manera específica lo que es el manejo inteligente del enojo. Para reflexionar sobre este punto, te pido que vayas a tus hojas de trabajo y anotes debajo de las ilustraciones donde se muestra que estamos reprimiendo las emociones y la ilustración que muestra que alguien está magnificando las emociones, cómo o qué fue lo que tú viste de los integrantes de tu familia. Es decir, generalmente mi mamá tendía a magnificar sus emociones o a reprimirlas. Generalmente mi papá tendía a magnificar sus emociones o a reprimirlas, y así te pido que hagas el análisis de los integrantes de tu familia de origen y, por supuesto, si ya eres esposo o esposa, que hagas el análisis de la familia que tú tienes ahora, con tu pareja y con tus hijos. En este tercer módulo vamos a comenzar a hablar de lo que es el manejo inteligente del enojo. Y yo en el módulo anterior, en el primero, te preguntaba si sabías para qué sirve el enojo. El enojo, como todas las emociones, tiene una función muy importante y, como ya hemos visto, no es una emoción que sirva para desahogarnos, para desquitarnos o para atacar. Es una emoción que cuando se activa tiene la función de comunicarnos que algo es injusto. Como por ejemplo cuando una persona golpea a otra persona, la mayoría de nosotros, si vemos que esto es injusto, sentimos enojo, ¿no? Decimos, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué le pegó? Es el enojo que se enciende dentro de nosotros para avisarnos que algo que estamos viviendo es injusto. Sin embargo, en ocasiones, nuestra capacidad para distinguir lo que es justo o no es injusto no está tan desarrollada, y esto pasa mucho en los primeros años. Y por eso el enojo también se enciende en algunas personas para avisarles que algo va en contra de sus deseos. A esto se le conoce como enojo irracional, y es por eso que a veces algunas personas dicen, bueno, ¿por qué está enojado? Y da una razón así como, porque mi amigo no me acompañó al baño, ¿no? Y estoy enojado con él. Y las personas dicen, bueno, pero ¿y eso qué tiene que ver? O sea, ¿por qué estás enojado por esto? Es cuando nosotros de manera instintiva sabemos que el enojo es irracional, es decir, el enojo racional es cuando algo que estamos viviendo es injusto y tenemos que resolver la injusticia, y el irracional es cuando solo algo que estamos viviendo pasó en contra de nuestros deseos, y ahorita vamos a analizar un poco más acerca de estos dos tipos de enojo. Todas las emociones tienen dos funciones básicas: comunicarnos algo, como lo estamos viendo en el caso del enojo, e impulsarnos a hacer algo. El enojo tiene la función de impulsarnos para prepararnos para atacar. Cuando nosotros estamos muy chiquitos, sobre todo, y no sabemos manejar el enojo y solamente nos dejamos llevar por este impulso instintivo, de pronto vemos que el niño que le quitaron el columpio en el jardín de niños ataca. ¿Qué hace? Le pega al otro niño, ¿no? Esta es la reacción instintiva o más primitiva del enojo, que nos impulsa a defendernos de las injusticias. Pero conforme vamos creciendo y vamos madurando en este tema, el enojo nos impulsa o nos debe impulsar a resolver la injusticia, pero sin lastimar.
Es decir, el enojo en su forma más torpe o más bruta nos impulsa a lastimar más, pero bien manejado es una emoción que te permite resolver injusticias. Por eso las personas que no se permiten sentir enojo y que se lo guardan y se lo guardan muchas veces son víctimas de relaciones muy abusivas, porque no se permiten identificar que algo que están viviendo es injusto. A partir de este entendimiento podemos ver que el enojo se puede dividir en dos tipos según su causa. El enojo irracional es cuando no hay falta de respeto real, solamente sucede algo que va en contra de nuestros deseos y comúnmente es conocido como un enojo berrinchudo. Es cuando dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué se enojó? Y dicen, está haciendo un berrinche. El enojo irracional es característico de los niños pequeños, aunque quiero dejar claro que existen muchos adultos que tienen muchos enojos irracionales por la falta del conocimiento sobre el manejo inteligente de las emociones. En cambio, el enojo racional es cuando sentimos enojo porque hay una injusticia o una falta de respeto real, y cuando lo manejamos con inteligencia, más que atacar o lastimar, lo que hacemos es que buscamos resolver la injusticia de manera inteligente. De ahí podemos partir a la siguiente gráfica que dice generalmente cómo manejo mi enojo. Ya vimos que hay dos tipos de enojo según su causa. Ahora sí, cuando nosotros somos personas que manejamos el enojo de manera inteligente, tenemos que ver que hay manera de manejarlo de forma bruta, es decir, torpe, sin pensarlo, de manera instintiva. ¿Qué significa el manejo bruto del enojo? Bueno, el manejo bruto del enojo es cuando yo busco lastimar, desahogarme, herir, castigar, controlar o amenazar. Es cuando decimos, ¿cuánto traes? Y si no te voy a gritar o te voy a pegar o así, ¿no? El manejo bruto del enojo busca imponer su voluntad, no busca el diálogo porque se hace lo que tú quieres, porque tú gritaste y porque tú dijiste lo que tú querías, pero tenemos que reconocer que a la larga el manejo bruto del enojo promueve el miedo y la desconfianza, y lo más importante es que en el manejo bruto del enojo no llegamos a acuerdos. Si tú en este momento dices, yo casi siempre manejo el enojo de esa manera, quizás es porque nadie te presentó la siguiente alternativa, que es el manejo inteligente. La mayoría de la gente dice, yo lo manejo así porque yo vi que así lo manejaba